Tecnología, inteligencia artificial y realmente métodos disruptivos. Bienvenidos al episodio 240 de Crece o Muere el podcast, en el cual tengo el placer, el gusto, pero sobre todo el honor de entrevistar a Marcelo Burman, gran amigo mío argentino, líder visionario en el mundo del e-commerce, transformación digital, inteligencia artificial y organizaciones exponenciales. Marcelo es el gerente general regional de Conecta B2B, una plataforma que conecta negocios en 8 países. Socio de Nidux, una solución innovadora para el desarrollo de tiendas en línea a nivel Latinoamérica, con una trayectoria impresionante. Más de 15 años liderando empresas a nivel regional y colaboraciones con iniciativas globales. Marcelo ha transformado la manera en que las empresas en Latinoamérica piensan sobre el futuro, los negocios y la tecnología. Además, su pasión por el voluntariado y su compromiso con la región lo convierten en una figura inspiradora para cualquier emprendedor. Hoy hablaremos de cómo construir negocios exponenciales, liderar con propósito, pero sobre todo transformar ideas en resultados y apalancarnos de la tecnología para poder hacerlo. Así que si quieres conocer más de esta gran entrevista, pues quédate y crece. Bienvenidísimo Marcelo, la verdad que gusto tenerte por acá, estamos muy contentos de que estés en este gran escenario. Para quienes no sepan, nos ha costado casi un año en poder llegar a sentarnos aquí, así que Marcelo, bienvenido a Crece o Muere. Muchas gracias, Diego, un verdadero honor, demasiadas presentaciones, pero estar a la altura de todo lo que dijiste en esa apertura. Pero un gusto saludarte y un gusto saludar a tu audiencia y compartir este rato, a ver qué podemos inspirar, tal como lo dijiste. Seguro que sí, Marcelo, la verdad que me recuerdo muy bien ese primer desayuno que tuvimos en Nicaragua cuando nos sentamos y me comienzas a contar muchas historias con relación a cómo llegaste a donde estás, y realmente yo con la boca abierta escuchando la historia, y era súper interesante toda la parte de la resiliencia, pero más importante creo que ha sido todo el contexto de lo que has logrado alcanzar, inspirando, construyendo, pero lo que más me gusta a mí es abriendo los brazos y las puertas a que muchas personas puedan crecer en conjunto en tu alrededor, porque de eso se trata. Una de las frases más impactantes que nosotros utilizamos en todo el concepto de Crece o Muere el podcast del puto amo de las ventas es: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, hay que ir en equipo. Y la verdad que has construido un equipo excepcional, con una larga trayectoria y con unos promedios de tiempo junto contigo que ha sido increíble. Así que la verdad que creo que desde ya el honor es nuestro de que puedas estar por acá con nosotros. Y bueno, quiero que podamos arrancar y quiero que comencemos a dirigirnos ya a las preguntas para poder compartirle a la audiencia historias excepcionales de Marcelo. Y la primera pregunta que tenemos para ti el día de hoy es: ¿qué evento o decisión en tu vida marcó el inicio de tu camino como emprendedor serial? Ese evento que tú dices, esto fue el hito realmente que comenzó a cambiar la vida. A ver, creo que son muchos los que a uno lo marcan, ¿no? Es muy difícil encontrar uno. Yo te podría decir que el primero fue cuando tenía que buscar mi primer trabajo allá por cuando tenía 22 años y todavía me da la memoria, así que lo puedo recordar. En ese momento yo estaba a un año y pico de terminar la universidad y tenía que ponerme a trabajar. Había hecho trabajos informales, voluntariados, trabajos freelance, etcétera, etcétera, pero ya quería salir a buscar un trabajo formal y empecé a aplicar y de repente llegué al final en 3 puestos. Uno para el área de finanzas en una de las principales empresas de Argentina. En ese momento todavía vivía en Argentina, ya tengo casi 23 años viviendo en Costa Rica. Pero en ese momento llegué a esa final en el área de finanzas en una gran empresa, al área de sistemas en una de las Big Four, en ese momento de las consultoras, y al área de marketing en una pyme. Y me acuerdo sentarme con mi papá, que en paz descanse, y decirle: tengo estas 3 y las 3 me hicieron una oferta. ¿Qué hago? Era interesante que como primer trabajo me hagan 3 propuestas laborales. Mi papá me dijo: mira, a tus 22 años, todavía viviendo en tu casa de tus padres y demás, decidí por lo que más te guste. Ya vas a tener tiempo de tener que trabajar por aquel que te pague más, digamos, cuando tengas otro tipo de responsabilidades.
elegí por esa pyme en marketing, porque era lo que me gustaba. Creo que esa fue la primera decisión, porque 2 años después de trabajar en esa pyme, salí para montar mi propia empresa y el primer emprendimiento que tuve. Wow. Entonces, creo que el decidir hacer lo que a uno le gusta empieza siendo uno de los pivots en el camino profesional que uno tenga. El segundo, sin duda, tuve varios momentos de crisis, porque la vida del emprendedor, siempre digo, es como una montaña rusa. De repente vas subiendo, 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 y de repente bajás en esa montaña rusa que el estómago se te sube y se revuelve todo, ¿no? Hemos pasado los emprendedores por esos momentos, pero el segundo momento pivot fue cuando decidí con mi esposa, mi familia, mudarme a Costa Rica y empezar de nuevo. Pero bueno, esas digamos que son algunas de las decisiones que creo que marcaron un antes y un después, ¿no? Interesantísimo. Y la verdad que, como bien decías, esa montaña rusa, creo que hay 2 puntos importantes que a nosotros nos gusta en el mundo de Crece Humor, el podcast del puto amo de las ventas. Marcas disruptivas, momentos distintos, pero tu viejo, muy sabio, creo que realmente marcaba esa toma de decisión de hacer lo que más te gusta. Que creo que es una de las grandes cosas y de los dilemas más fuertes que cualquier emprendedor puede llegar a tener, porque como lo hemos podido decir, muchas veces queremos hacer lo que más nos gusta, pero siempre tenemos que tener bien claro que el norte de los negocios es generar dinero, es generar valor en el transcurso del tiempo. Y eso también marca un punto diferencial que hay que entenderlo. Y creo que ahí nos va amarrando a la segunda pregunta que te quiero hacer el día de hoy, y es, en la experiencia que has tenido en todo el desarrollo de las distintas empresas para llegar hasta Conecta B2B, a Nidux, hoy, según tu experiencia, Marcelo, ¿cuál crees que ha sido el mayor cambio en la forma de hacer negocios en Latinoamérica, donde podamos amarrar realmente ese contexto de lo que más te gusta, pero que sí genere valor? No sé si me logro explicar en la pregunta. Totalmente, y ahí te voy a un tercer momento pivot, que fue cuando, un poco porque me tocó y un poco por decisión, tuve que enfrentar el mundo de la transformación digital en los modelos de negocios. Ok. En el año 2000, yo en mi desarrollo siempre estuve vinculado en toda mi primera etapa laboral, y cuando hablo de primera hablo de mis primeros 25 años laborales, al mundo de las publicaciones en medios impresos, en revistas, que llegué a ser miembro del board mundial de la Federación Mundial de Editores de Revistas. Estábamos en un board, éramos solo 3 de Latinoamérica, estaba yo de Centroamérica, estaba Editorial Televisa de México y Editorial Wow. Abril de Brasil. O sea, realmente era un honor estar sentado en esa mesa con los dueños de Time, de Newsweek, de Condé Nast, Wow. de Hearst, etcétera, etcétera. Y se veía que venía un cambio muy importante para la industria de medios impresos, de revistas en este caso específico. El último congreso en el mundial en el que participé fue en Canadá en el año 2015, y en ese momento yo dije, acá se viene un cambio grande, pero va a venir a Centroamérica, nos va a tocar en el 2019-2020 más o menos. Uh-huh. Pero llegó en el 2017 al 18. De ese año, de un año al siguiente, de repente me cae la facturación un 70-80% porque no renuevan los contratos de publicidad, porque los presupuestos para medios impresos dicen ya no van a existir. Claro, había que ver qué se hacía, y ahí tuve que entender que la transformación digital no era un cuentito de hadas, era algo que nos iba a tocar, que nos iba a disrumpir y que nos iba a generar un antes y un después. En el 2019, después de varios cambios en la empresa que en ese momento lideraba, discusiones con los socios, separación de socios, o sea, temas que nos afectaron porque era un negocio que se moría directamente, empecé a estudiar y a capacitarme en ese mundo de la transformación digital. Nosotros veníamos haciendo medios de tecnología, pero yo lo hacía desde el medio y no desde la tecnología, y de repente entendí mucho más el contenido del que trabajábamos, me certifiqué en una metodología de transformación exponencial y empecé a entender que tenía que abrazar este nuevo mundo. Ese fue quizás el siguiente momento pivot. ¿Cuál es el gran cambio que hace esto de que me gusta a lo que me genera negocio? O que suma el me gusta a lo que genera negocio, mejor dicho, no es cambio, es abrazar esta transformación digital y las nuevas tecnologías que definitivamente son las que generan un antes y un después en cómo hacemos las cosas.
Mi mundo cambió, pero creo que el de muchas industrias cambió. Y hay gente que todavía tiene algo que vos decís mucho en tus conferencias, que es el famoso, creo que Haya lo llamás, así siempre Claro, lo hicimos, o claro. algo por el estilo. Digamos, cuando yo empecé a decir, tenemos que cambiar la forma, bueno, pero acá siempre hacíamos las cosas así. Sí, pero ya no existe más el siempre hacíamos las cosas así. Claro. Ahora tenemos que hacer las cosas diferentes. Y creo que abrazar estas nuevas tecnologías, entender que parte de nuestros recursos están en esas tecnologías, es parte de lo que nos va a hacer exitosos a futuro. Increíble, porque amarras precisamente la siguiente pregunta, que era cuál sería el primer paso para abrazar un modelo exponencial. Y estás respondiéndolo precisamente de esa manera, porque algo interesante que hemos venido hablando y en discusiones que hemos tenido también con personas de México, con personas de diferentes partes de Latinoamérica, el concepto de las marcas personales, como el puto amo de las ventas, tiende a ser negocios finitos desde el punto de vista de que en algún momento pues va a tener un fin. No significa de que esto se vaya a acabar, no se vaya a asustar la gente, la audiencia. Aquí tenemos puto amo de las ventas por mucho más tiempo, pero lo interesante de hablar de este concepto es la palabra exponencial o escalabilidad, porque precisamente hoy lo que nos hemos podido dar cuenta de algo que hemos podido compartir contigo, Marcelo, y le cuenta a la audiencia es, en estos momentos estamos grabando finales del 2024, pero ya con muchas esperas para poder en este 2025, este episodio está saliendo la última semana de enero del año 2025, donde viene un año exageradamente potente con muchísimos proyectos. Pero la palabra escalabilidad es algo que muchas veces a los emprendedores no le ponen enfoque. Los vendedores, cuando comienzan a salir a vender sus productos, sus servicios, nos quedamos mucho y nos limitamos mucho en esa escalabilidad. Entonces, abrazar esas tecnologías lo que nos permite es hacernos más eficientes, el poder generar más exponencial, o ser más exponenciales, mejor dicho, y poder validar esa escalabilidad, que es uno de los conceptos más importantes que siempre tenemos que tener claros, amarrado con eso de lo que nos gusta. Así que me encantó cómo amarraste esa pregunta sin que te la hiciera, porque entonces vamos alineados, aunque no estuviéramos tan preparados como lo vemos. Pero, y acá quiero agregar algo, y me decías, bueno, ¿qué es la clave para abrazar estos modelos exponenciales? Y la clave es entender realmente qué hacemos y no el Ok, cómo lo hacemos, porque el cómo va a seguir cambiando, súper. porque las tecnologías siguen cambiando. Te vuelvo a contar parte de mi historia, porque creo que, digamos, cuando uno habla en primera persona es cuando puede contar Totalmente de acuerdo. el fondo de esto. Cuando se disrumpe el mercado de revistas, yo tenía que definir, bueno, y hacia dónde íbamos a ir. Y de repente digo, bueno, si nosotros lo que hacíamos era contenidos en tinta sobre papel, hagamos contenidos a través desde un escenario y pasamos a eventos. Al final siguen siendo audiencias, contenidos, etcétera, etcétera. Y en el año 2019, a fines del 2019, armó el plan para el año 2020, donde iba a tener aproximadamente 40 eventos programados en los 7 Wow. países que trabajábamos. El 6 de marzo del 2020 hacemos el primero de esos 40 eventos en Guatemala, el segundo era en Honduras el 18 de marzo, pero el 15 se cerraron fronteras por el COVID y se prohibieron los eventos en todos los países. Wow. Con lo cual teníamos que volver a foja cero, o sea, ese pre-COVID que vivimos con la transformación digital lo volvíamos a vivir ahora con el COVID concreto, donde todo el mundo empezaba a ser afectado y donde no había forma de pensarlo de otra forma. Y ahí era entender cuál era nuestro propósito, cuál era el qué hacemos y no el cómo lo hacíamos. Entonces, nuestro qué era, nosotros conectábamos audiencias a través de contenidos de valor, ¿sí? Básicamente eso era lo que hacíamos. En algún momento lo hicimos a través de tinta sobre papel, en otro momento lo hacemos a través de un escenario y sillas que están mirando sobre una pantalla, y en ese momento lo hicimos a través de eventos virtuales y creamos un concepto de eventos virtuales donde logramos hacer casi 80 eventos durante la pandemia. El primer evento lo abrimos el 15 de mayo y donde tuvimos 22.000 personas conectadas, B2B de Centroamérica y el Caribe y casi 250 stands. Wow. Y esto lo que nos terminó mostrando era que lo importante era el qué, que era conectar audiencias a través de contenidos de valor y audiencias relevantes en el mundo B2B. Y esto lo que hizo es que en la post-pandemia digamos, bueno, ¿y ahora cómo se sigue comiendo esto?
Y bueno, hoy tenemos diferentes plataformas, de nuevo en varios países, y todas ellas se apoyan en metodologías que nos permiten esa escalabilidad que vos decís. La metodología exponencial, que parte de un libro, Transformación Exponencial, que para mí fue ese libro un antes y un después, lo que hace es decirte, pensá tu propósito y a partir de ahí fíjate qué recursos necesitas que puedan ser escalables y no te ates a los recursos que tenés. Existe la metodología, digamos, el atributo exponencial de staff on demand, crece tu personal en cuanto lo necesites, activos apalancados, no tenés que tener una oficina, podés tener N espacios o espacios vinculados o coworkings y demás, cosas que la pandemia nos aceleró en el entendimiento de muchos de estos temas, pero ya no tenemos servidores que cuestan fortunas en nuestras oficinas, compramos espacios en la nube, cantidad de atributos y metodologías que nos permiten pensar esa escalabilidad, pero todo tiene un inicio y el inicio es saber qué es lo que hacemos. Cuando sabes el qué, podés buscar esos recursos y atributos exponenciales. Y ahí es donde el puto amo de las ventas no tiene un límite finito, porque lo que vos haces, para mí, es apoyar en esas gestiones comerciales. Y el qué hoy es ser una forma, pero el qué dentro de unos años podrá ser otra. Totalmente de acuerdo. Pero eso es lo que te permite escalar. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese enfoque precisamente creo que es una aclaración en ese concepto y me parece fenomenal, basado en el concepto que el vehículo, que es el cómo, eso sí puede irse modificando, eso puede irse variando. El puto amo de las ventas luego se puede modificar a el puto amo, puntos suspensivos de lo que vamos haciendo, todo lo que estamos haciendo en conjunto contigo, Marcelo, con todo el concepto de Conecta, todas las nuevas noticias de los institutos que vamos a estar acompañando y que realmente vienen cosas bien interesantes, pero creo que algo importantísimo que tenemos que aterrizar aquí para toda la audiencia enfocada en esta parte de ventas, en esta parte de negocios, es el qué. O sea, y eso creo que es bien importante porque mucho también habla Simon Sinek en su libro de Start with Why, y es buscar esa esencia que hay detrás, porque el cómo es el que más que todo podemos ir nosotros modificando. Y me encanta, realmente creo que es un aterrizaje de muchísimo valor. Y aquí hablamos un concepto vital en esta comunidad del puto amo de las ventas de Crece o Muere el podcast. Y la siguiente pregunta es, hoy vos, Marcelo, como experto en conectar negocios, ¿cuáles son las claves para construir redes efectivas que realmente generen resultados? Porque como bien sabes, en el camino todos es, mira, hagamos esto, juntémonos, y comienza a haber mucho ruido. Que algo importante es cómo elijo qué redes son, con quién conecto, porque alianzas en el camino pueden haber muchas, pero cómo elegimos esa construcción de redes que generen resultados. Creo que es una pregunta muy clave. Mira, y muy clave y muy interesante. Lo que yo veo es, y muchas veces me preguntan qué hacemos, qué clientes tenemos, y etcétera, etcétera. Y yo digo, tengo dos tipos de clientes. Y entender esos dos tipos de clientes es lo que hace que pueda construir esos espacios de conexión y esas comunidades que nosotros manejamos en Conecta B2B. Tengo clientes que me pagan con plata, en la moneda del país que sea. Es decir, los patrocinadores, los anunciantes, etcétera, etcétera. Pero tengo clientes que me pagan con tiempo y para mí es tan importante el uno como el otro. Cuando yo tengo a alguien que viene a mis eventos, que muchas veces los invito en forma gratuita, pero es a una audiencia especial y sea gratuita o sea pago ese cliente, no importa. Lo importante es que cuando venga sienta que no perdió el tiempo conmigo, ¿sí? Que esa promesa de valor que yo le hago en mi qué, que es conectar audiencias a través de contenidos de valor, si ese contenidos de valor no existe, el tiempo de ese cliente va a desaparecer en su paga hacia mí y eso va a hacer que desaparezca también esos que me pagan con dinero. ¿Por qué? Porque ellos vienen y pagan con dinero porque el que me paga con tiempo le encuentra valor a lo que hacemos. Con lo cual, yo le dedico tanta importancia al que me paga con plata como al que me paga con tiempo. No todos lo ven de esa forma, ¿sí? Hay gente que subestima ese trabajo y que, digamos, que dice, bueno, tengo que sumar seguidores, tengo que sumar números. No, yo tengo que generar relaciones de valor. Gente que realmente quiera estar en ese evento que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque sale de ese día diferente a como entró. Ese respeto al tiempo
porque respeto al dinero lo tenemos todos, eso Total. no tengo duda. O sea, cuando uno vende, uno trata de dar todo lo mejor, pero y el que me paga con tiempo, también hay que darle lo mejor. Entonces creo que por ahí pasa el cuidado de esa audiencia y de esa conexión. Si yo tengo claro que uno es tan importante como el otro, a uno y a otro le voy a dar el mejor servicio. Y ahí es donde puedo conectarlos. Totalmente, y creo que una de las partes más importantes y es muy repetitiva que hemos hablado en N cantidad de episodios, si se ponen a pensar 240 episodios, este episodio es cumplir la semana 240 de manera No es poco eso, ¿eh? ininterrumpida, o sea, es impresionante, pero algo interesante es que hemos repetido tantas veces saber quién es tu cliente, y lo vemos en todos los entrenamientos, todo coach en ventas, todo coach en negocios, todo lo que tú quieras es quién es tu cliente. Y es algo que respondes de una manera muy clara, porque creo que a veces lo obvio y lo simple, decimos, nah, es muy simple y muy obvio para que sea tan fácil, y nos queremos complicar la vida. Pero creo que es muy clave ese concepto de saber quiénes son esos tipos de cliente y con qué te están pagando. Porque si estamos hablando del recurso, plata o tiempo, los dos son sumamente importantes y aún así podemos hacer la Así es. aclaración que el dinero lo puedes conseguir de una u otra manera, pero el tiempo es un recurso muy limitado y quien te lo está dando te está entregando algo que no puede recuperar. Entonces, me parece muy importante esa respuesta para que podamos aterrizar en esa pregunta. ¿Qué papel están jugando hoy las ventas en el éxito de una red como Conecta B2B y qué consejos nos podrías dar para vender mejor en un entorno que hoy, lógicamente, se ha vuelto tan competitivo? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido con tu equipo? Porque son hoy, si mal no estoy, alrededor de un promedio de 50 eventos anuales. ¿Qué papel juegan las ventas en este negocio, Marcelo? A ver, las ventas al final, y acá me voy a referir específicamente a las ventas en dinero, no las ventas en tiempo, Claro, son las que nos pagan, ay, perdón, poder tranquilo. hacer todo eso. Eh, Hoy tenemos en Conecta B2B, somos un poco más de 40 personas que trabajamos y esas ventas son las que nos sostienen a los 40 en nuestro día a día. Las ventas obviamente son claves y lo que buscamos es que el vendedor entienda qué es lo que quiere nuestro comprador, ¿sí? Eh, y usamos mucha tecnología para encontrar al comprador correcto, o sea, ese cliente correcto. Tratamos de definir bien nuestro buyer persona, quién es nuestro cliente, porque no todo le sirve a todos. Y hemos tenido en algunos momentos que, digamos, no te voy a decir que no vender es la palabra, pero que decirle a alguien, esto no te va a servir, mejor no. Claro. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando uno puede definir qué le sirve a quién, creo que el resultado es diferente si uno mira el mediano o largo plazo. A corto plazo, por ahí no, pero a mediano o largo plazo, que es lo que uno quiere, solo se logra si realmente uno está pensando qué necesita el otro. Y como te digo, nos ha tocado desandar ventas en pos de decirle, no, acá estás tirando la plata, no hagas esto. Creo que el cliente también valora mucho ese punto. Y por supuesto, el otro tema que lo hemos hablado contigo muchas veces es apalancarnos en tecnología. Claro. Hoy, herramientas de tecnología, más que nada en el mundo, en este mundo post ChatGPT, es post lanzamiento, digo, masivo de ChatGPT, Claro. porque estamos viviendo en la era del GPT. En este mundo, usar herramientas de inteligencia artificial es clave si queremos tener éxito. Como decimos en muchas conferencias, no es que nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero nos va a reemplazar el que la use mejor que nosotros. Y esto Total. aplicado a las ventas es vital. Totalmente de acuerdo. Y sabes que estuve escuchando también en una de las conferencias que estuvieron en el año 2024 y me parecía fenomenal que en este año 2025 el problema real ya no va a ser la tecnología, sino realmente cómo reaccionamos ante la tecnología. Y creo que eso es bien interesante y quiero amarrarlo con la siguiente pregunta. Hoy, ¿qué tendencias estás viendo vos como Marcelo, líder de estas empresas, de este grupo de colaboradores, de esta cantidad de eventos que vienen en este 2025? Estamos terminando el primer mes del año 2025.
¿qué tendencias vienen basadas en la tecnología, en el comercio electrónico, en la comercialización, en ventas? ¿Qué es lo que estás viendo hoy vos desde el punto de vista de la tendencia que Conecta B2B nos va a poder acompañar en el transcurso de este 2025? Claro, lo primero y más importante es la integración de inteligencia artificial en nuestro día a día. Ok. Creo que, y en esto, sin hacer publicidad de nadie, me encanta el nombre que le dio Microsoft a su herramienta de inteligencia artificial. Microsoft la llamó copiloto, no la llamó piloto. ¿Por qué? Claro. Porque no es que nos va a reemplazar, no es algo que va a hacer el trabajo por nosotros, es nuestro asistente para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces creo que la principal tendencia que vamos a vivir es que cada uno de nosotros va a tener N asistentes tecnológicos con inteligencia artificial para N tareas que hacemos en nuestro día a día. No es que nos va a hacer todo lo que hacemos, y probablemente el que lo haga sin conocimiento de lo que hace y buscando que le reemplace lo que hace, no lo va a hacer bien. Porque yo puedo hacer que, digamos, a ver, yo podría convertirme en veterinario con inteligencia artificial y sí, le pregunto a ChatGPT qué pasa si a un perrito le duele la panza y me va a dar algunas respuestas. Pero yo no estudié para eso, no soy experto en eso, no sé de qué se trata, con lo cual voy a dar una respuesta que me da la inteligencia artificial, pero ahí llegué. Lo importante es usarla como un copiloto que nos ayude a ser más productivos, más eficientes, a ganar tiempo y ganar eficiencia en nuestro día a día. Yo creo que la principal tendencia es esa, a crear asistentes con inteligencia artificial que nos ayuden en pequeñas tareas que hacemos. No es una que nos ayude en todo, sino tener cantidad de herramientas o aplicaciones que nos ayuden en ese día a día. Para dar ejemplos, podemos tener un asistente que nos ayude a redactar correos en frío, y hablando del tema ventas, correos en frío para un nuevo prospecto de ventas. ¿Qué se hacía hasta hace un tiempo? El mismo correo para todos. Consigo un correo, consigo el nombre de la persona, estimado Diego Enríquez, y le mando lo mismo que le mandé a estimado Marcelo Burman. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo de generar un correo particular para cada uno. Pero si yo tengo más datos de Diego, más datos de Marcelo, a cada uno con inteligencia artificial le puedo generar un correo diferente. Esto lo que hace, esa personalización, hace que voy a tener un asistente de ventas para generación de correos en frío. Es uno de una parte minúscula de nuestra tarea, porque después voy a tener otro que me va a ayudar en el seguimiento y en otra parte del proceso de ese embudo de ventas. Y voy a tener otro que me va a ayudar para el cierre de ventas. Y voy a tener otro que me va a ayudar en presentaciones. Y otro que me va a ayudar en captura de datos. Y otro, y otro, y otro, y otro. Son asistentes con inteligencia artificial que van a hacer que nuestro día a día sea diferente. Creo que ese es el principal cambio que vamos a vivir en el mundo de las ventas. Mencionaste en un punto el comercio electrónico, con otro sombrero que tengo, estoy también vinculado a ese mundo. Creo que la tendencia del comercio electrónico tiene que ver con el concepto del Unified Commerce, del comercio unificado, donde ya no vemos el canal on y el canal offline, sino que hoy los tenemos absolutamente integrados. El consumidor es el mismo. Y tenemos que conocerlo a él tanto cuando viene a nuestra tienda en línea como cuando viene a nuestra tienda física. Y darle el mismo servicio y que sienta que no está trabajando con dos empresas diferentes. Ni para mí es un cliente diferente, ni para él yo soy un proveedor diferente. Entonces, la integración del on y el off creo que va a ser la clave para todo esto. Increíble, increíble. Creo que hablas de muchos conceptos. Algo interesante es todo lo que estuvimos hablando precisamente en este transcurso del año 2024, donde estuvimos compartiendo pues mucho con relación al tema de tecnologías, tantas herramientas que hay. Hoy pues ya podemos hablar de más de 100,000 herramientas, si no es que más. Cada vez que estamos hablando, cada episodio, cada junta que tenemos, hay nuevas herramientas porque precisamente como vos lo decías, ya es una herramienta que está amplificando la capacidad del ser humano para poder alcanzar mejores resultados, pero sobre todo hay una palabra que estuve escuchando también en una conferencia en el año 2024, era frictionless, cómo logramos nosotros generar ese proceso sin fricción, y me encanta lo que dices, que hoy realmente, hoy off y on, ya no es que sean dos clientes distintos,
son momentos distintos del mismo cliente en el mismo canal o en la misma consecución de lo que quiero solucionar. Y eso es algo que le tenemos que dejar bien claro a toda la audiencia. Todo lo que estamos haciendo en concepto de negocios, en el concepto de ventas, parece ser que algunos vendedores comienzan a decir, no, es que la venta online es distinta. Muchas veces se responde de esa manera por una falta de conocimiento. Y eso es lo que hablamos constantemente, basado en que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. El año 2024, como yo siempre les decía, y lo estuvimos hablando en muchas de las conferencias a nivel CARICAM, hay tres situaciones en las empresas. Te adaptas, te adaptan o te sacan. Yo creo que el 2024 fue un año de te adaptas, fue una invitación a que te adaptaras. El 2024 es o te adaptas o te adaptan, pero te puedo garantizar que si no te adaptas en el 2025 posiblemente vas a estar fuera, porque si el 2024 vino con una revolución y una aceleración en todo el concepto de inteligencia artificial, el 2025 va a ser estúpidamente vertiginosa la velocidad. Y como lo estuvimos viendo, Marcelo compartía en algún momento dado en las conferencias basadas en inteligencia artificial, y era tan simple la explicación basada en que la inteligencia artificial no nació en el momento en que OpenAI lanza ChatGPT. No, llevamos muchísimo tiempo con inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy la democratización, el alcance tan fácil de esas tecnologías, comenzamos a hablar de esa conexión, como bien decías, en el comercio electrónico, que es como yo puedo apalancarme de la globalización y, como les digo, te adaptas, te adaptan o te sacan. Y eso es algo impresionante, increíble. Vienen muchas cosas con Conecta B2B, vienen muchas cosas con institutos basados en ese aprendizaje, o sea que estén muy atentos a lo que se viene, porque vienen cosas fenomenales que les van a permitir a todos y cada uno de ustedes poder gozar y sobre todo montarse rápidamente en esta ola, porque ya el tiempo no los está esperando y aquí es algo importante de poder tomarlo a colación. Continuando con la entrevista a Marcelo, y la verdad que ha sido un episodio de mucho aprendizaje. A mí me encanta realmente seguir aprendiendo y creo que es el concepto de crece o muere. Cuando uno deja de crecer empieza a morir, y creo que hay mucha información que podemos ir desarrollando. Pero quiero pasarme un poco a esa parte de liderazgo y crecimiento personal, ¿sí? Que para mí también es vital. Alrededor de 40 personas en tus empresas, o específicamente hablando de Conecta B2B, Nidux, entre otros negocios que has venido desarrollando. Algo que es increíble, es basado en la tecnología totalmente, es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que nos permite apalancarnos y poder mejorar como seres humanos. Pero una pregunta que yo le quiero hacer a Marcelo hoy es, ¿qué valores o hábitos consideras esenciales para liderar con éxito a equipos o iniciativas de gran impacto? Y sobre todo, en un mundo que cambia tan rápido, ¿cómo logramos mantener ese enfoque y seguimos aprendiendo constantemente? Porque ese concepto de liderazgo viene basado mucho en aprender a liderarme. Entonces, comportamientos, hábitos, ¿cómo lideramos y cómo nos lideramos en este mundo que va demasiado rápido? Creo que, bueno, son varios conceptos. Lo primero es liderar con el ejemplo. Okay. Uno, digamos, yo no puedo pedirle a mi gente que crezca o muera, como es tu podcast, y cuando, digamos, crecer hablo del crecimiento personal, Total. Si no lo hago yo en mi día a día. Yo sigo estudiando, digamos, les cuento todo lo que aprendo, digamos, y estoy en el día a día. Saben que soy el primero que va, digamos, que va a abrir su correo y el último que lo va a cerrar cada día. Entonces, creo que lo primero es, digamos, educar o liderar con el ejemplo, ¿sí? Creo que esto es bien importante. Lo segundo es entender las situaciones de cada uno. No todos somos iguales y no todos vivimos en un entorno similar, no todos tenemos las mismas situaciones en todo lo que hacemos, con lo cual es entender al otro es la segunda parte importante. Y lo tercero creo que es trabajar en equipo, saber que, lo dijiste vos al principio, solo puedo llegar hasta un lugar, en equipo puedo llegar hasta más adelante. Claro. No todos van a hacerlo como yo lo haría, pero si no sé delegar, no voy a crecer, no voy a poder hacerlo. Y también saber que no siempre como yo lo haría sería la mejor forma. Claro. A veces hay que dejar hacer.
y que otro también se equivoque, porque probablemente yo también me equivoqué otras veces. Entonces, no sé, son cosas del día a día que ayudan a poder formar esos equipos de trabajo que hoy mucha de la gente que conecta tenga 10, 15, 20 años trabajando conmigo, y que hayan pasado por esa montaña rusa que contamos antes, que hayan visto cómo nos tuvimos que reinventar varias veces, producto de una transformación digital, producto del COVID, de lo que sea, pero que seguimos adelante y donde no es el general que dice vayan a la batalla, yo los dirijo desde acá, sino que estoy en el frente de batalla con ellos. Eso me encanta y creo que importante ese desarrollo y crecimiento personal porque yo muchas veces comparto con la gente cuando hablamos con líderes, con directores y muchas veces es que a mí me gustaría que pensaran como el dueño de la empresa. Y es un mito bien complejo porque un colaborador es imposible que piense como el dueño de la empresa porque no es dueño de la empresa. O sea, es bien sencillo, claro está. Pero importante lo que vos decís es liderar con el ejemplo a través de tantas historias de resiliencia, de reinventarte, de reinventarse como equipo, en el sentido de decir, ok, problemas van a haber. Esa montaña rusa, como bien vos decías, es una montaña rusa que cuando pasamos por momentos críticos, nos vamos a ir dando cuenta que en los momentos de adversidades es posiblemente donde aprendemos más que en los momentos de éxito. Y en esos momentos de conectar con el equipo, de aprender a delegar y dejar que los demás se equivoquen, no con el fin de equivocarse, sino porque yo tampoco sé si me equivoqué. Y ahí me enseñó una frase a mí en algún momento que el que facilita, debilita, porque queremos resolverle la vida a la gente, porque nosotros sabemos más, porque somos los dueños, y la verdad que como le digo a la gente no sabemos nada, sencillamente estamos aprendiendo todos los días. Entonces, me parece bien interesante lo que has hecho, Marcelo. Ha sido un recorrido, un episodio increíble donde comenzamos a hablar de distintos hitos ya más de 20 años, que eso también es un mensaje importante que le quiero transmitir a la audiencia. Me ha tocado a muchas personas que empiezan en el mundo de las ventas o que están empezando en los emprendimientos y me dicen, Diego, yo no sirvo para esto. Perfecto, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 2 semanas. Y yo les digo, paciencia, paciencia. O sea, realmente son las generaciones que hemos venido hablando y eso es bien importante poderlo determinar en este concepto tecnológico de audiencias, de target, de consumidores, de colaboradores. Las distintas generaciones tienen distintos comportamientos, pero lo que sí les puedo decir es que los proyectos no hay que pensarlos, y vuelvo a recalcar, como lo decía, no es que yo esté pensando en que mi proyecto sea finito, sino al revés, hay que pensar en las empresas como proyectos infinitos, en qué momento seguimos nosotros construyendo, porque estemos o no estemos, queremos dejar un legado. Entonces, toda esa trayectoria que hemos hablado de los hitos, del concepto de hacer negocios, de cómo podemos abrazar para hacer modelos exponenciales, de realmente cómo generar esas redes para poder generar resultados, el papel de las ventas, el entendimiento a quién estamos hablando y cómo podemos liderar, porque liderar equipos al final es una venta interna también que le tenemos que hacer a nuestros equipos. Ha sido un recorrido de muchísimo valor, Marcelo. La verdad que me parece algo espectacular. Y de mucho aprendizaje. Sé que la audiencia y en especial yo hemos aprendido mucho en este episodio. No sé si querías decir algo antes de pasar a la última pregunta. No, adelante. Entonces, vámonos a la última pregunta, que es una pregunta que ahora vamos a hacer en todos los episodios cuando entrevistemos a personas. Y la pregunta es, no sé si decirle drástica o no, pero es bien interesante. Y la pregunta es la siguiente, Marcelo. Si pudieras dejar un mensaje en tu epitafio que inspire a todos los que lo lean, ¿qué escribirías? A ver, lo voy a relacionar con algo que me preguntaron hace poco, que era ¿cuál es tu frase favorita? Okay. Y voy a relacionarlo con eso. Profeso la religión judía y tomo muchos de mis aprendizajes de la tradición judía. Y hay uno de los libros básicos del judaísmo que se llama Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, que viene de la tradición rabínica de hace 2000 años, ¿no? Y había distintos rabinos en ese momento que escribían distintas cosas y principios de vida. Y hay uno, Hillel, que escribió una frase compuesta en 3 renglones. El primero dice, si yo no soy para mí, ¿quién lo será? Wow.
Y es, al final, el responsable de las cosas que me pasen voy a ser yo, ¿sí? Le puedo echar la culpa al entorno, a la crisis, al COVID, a la transformación digital, a lo que sea. Pero al final el responsable de lo que me pase a mí en mi vida siempre voy a ser yo. Pero le agregan un segundo renglón, que es, si solo soy para mí, ¿qué soy? Me puedo preocupar mucho por mí, pero tengo que preocuparme también por el mundo en el que vivimos, el mundo que me rodea, por mis seres queridos, por mi comunidad, por mi país, por mi mundo, etcétera, etcétera. Porque si no, parece que solo me tendría que preocupar por mí. Porque Claro. si soy responsable de lo mío, y bueno, que el resto se arregle. No, no, no. Si yo no soy para mí, ¿quién lo será? Pero si solo soy para mí, ¿qué soy? Y le agrega una tercera frase a eso, que parece desconectada, pero no está nada desconectada, que es, ¿y si no es ahora, cuándo? Es Wow. decir, son 3 renglones. Si yo no soy para mí, ¿quién lo será? Si solo soy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque esos 2 puntos tienen que tener una dimensión temporal. Me puedo quedar en la filosofía de todo esto, pero lo que dice es, no, en la dimensión temporal, ahora es donde lo tenés que hacer y ejecutar el si yo no soy para mí, ¿quién lo será? Y el si solo soy para mí, ¿qué soy? Entonces, creo que eso que son, digamos, es una frase compuesta por 3 bloques de ese tratado de los padres en la tradición rabínica, es lo que me guía en todo lo que hago. Al final no le puedo echar la culpa a nadie, ninguna circunstancia es la que tiene que marcar mi vida, pero además no solo puedo pensar en lo que quiero para mí, sino que quiero para el mundo en que vivo y cada día tengo que hacerlo. No es una disquisición filosófica. Así que esa por ahí sería la frase. Buenísimo, me encanta, la verdad que muchísimas gracias por compartirla. Marcelo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, créanme que no es broma, pero fue, si no estoy mal, en abril o en mayo del año 2024, donde comenzamos a hablar de esta oportunidad. Y bueno, tiempo después, como siempre digo, lo que conviene viene y el tiempo se dará. Y creo que hoy también, como bien lo decías, agradezco mucho tu tiempo, porque creo que eso es importante para poder inspirar a muchos de la audiencia. En este año 2025 venimos con muchísimo más énfasis en el podcast como una de las plataformas de comunicación e inspiración, porque creo que a través de la tecnología, de las ventas, de los negocios, creo que esa parte de ser persona está de moda, es algo que nos tiene que vincular y conectar, y creo que de eso se trata. Marcelo, mencionábamos que estás en 8 países, hay eventos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Dominicana, en Puerto Rico. ¿Cómo la gente puede saber más de Conecta? ¿Cómo puede saber más de Nidux? Te doy un espacio para que si alguien de la audiencia dice, yo quiero saber de los eventos, yo quiero saber más de esa plataforma de e-commerce, ¿qué le quieres contar a la audiencia para que conozcan un poco más sobre vos y sobre tu trabajo? A ver, por un lado, conectab2b.com, conecta con doble N, es nuestra página corporativa y donde ponemos, digamos, como el central de todo lo que hacemos. A partir de ahí se despliegan las páginas de cada uno de esos eventos. Este año 2025 cumplimos 20 años de la comunidad de Itinau, entonces el Tech Day se va a transformar en Tech Week. Entonces, esto que era un día dedicado a la tecnología corporativa en cada país, lo vamos a llevar a una semana con actividades descentralizadas todos los días, y es una semana en cada uno de esos 8 países, lo cual es mucha producción. Estamos hablando de muchos días del año dedicados a este Tech Week. Vamos a hacer, por supuesto, el Congreso de Ventas, que te tuvo como una de sus estrellas participantes en este 2024 y sin duda también en este año que estamos iniciando. Vamos a hacer un festival de inteligencia artificial, llevando este trabajo que hace la inteligencia artificial a cada uno de estos 8 países de la región. Tenemos otra serie de eventos como el Banking Tech Summit, como Expo Construir, como Evolución Pyme, de nuevo, el e-commerce day, cantidad de eventos que hacemos en diferentes países una vez al año por país. El concentrador es conectab2b.com, pero después cada uno tiene su propia, su propia instancia digital. Por supuesto, mis redes están abiertas, así que los invito a buscarme en LinkedIn, a pedirme ese contacto y a poder intercambiar este contenido. Y pronto, como lo mencionaste, vamos a estar lanzando un instituto de formación en inteligencia artificial. Estamos
cuando salga este episodio 240, que estoy maravillado, 240 semanas haciendo esto, me saco el sombrero porque no es tan fácil eso. Vamos a estar a pocas semanas de lanzarlo, así que la invitación a que nos sigan también en ese instituto y aprovechen estos espacios de formación que estamos creando para América Central y el Caribe para entender y trabajar en este mundo que se nos viene. Del lado de Nidux, la página es nidux.com, una plataforma, un software as a service para todo el mundo de las ventas por canales digitales. Así que esos son los espacios que hoy lidero y ojalá nos puedan acompañar allí. Muchísimas gracias, Marcelo. De verdad que ahí para toda la audiencia, por favor, sigan las redes, sigan las páginas, busquen cada landing page de los eventos que van a ver. Aproximadamente 50 eventos de parte de Conecta B2B. Tenemos Nidux como plataforma. Lo que estamos buscando es que sean curiosos y tenemos aquí a líderes que realmente nos están marcando. Marcelo, te voy a sacar del escenario un momento en lo que cerramos el episodio, así que de verdad te agradecemos muchísimo el tiempo que nos pudiste dar y la verdad que muy agradecidos por toda la información y el aprendizaje que pudimos tener en este episodio. De verdad, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias a vos. Y así es, amiguísimos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio 240. Nuevamente, muchísima gratitud por su tiempo, por acompañarme, por seguir construyendo esta gran comunidad. Recuerden visitar nuestro nuevo website www.elputoamodelasventas.com, buscarnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo, si te gustó el episodio, compártelo, porque puede ser que alguien necesite escucharnos, escuchar a Marcelo y escuchar estas inspiraciones para poder tomar acción en este mundo. Y como sabes, a mí me encanta cerrar los episodios que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.